¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición del podcast Se Tenía que Decir, episodio número 21. Le damos la más cordial bienvenida a todos aquellos que nos escuchan a través de su plataforma favorita de podcast y también a quienes nos ven a través de nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/espacio libre. En este canal están todos los episodios de nuestro podcast y ahí también pueden escuchar las entrevistas, ver las entrevistas con nuestros invitados. El día de hoy vamos a estar más adelante con José Alejandro Godoy, analista político, para conversar sobre la situación política en nuestro país y la posible ruptura de esta alianza entre el fujimorismo con el gobierno de Dina Boluarte. Se acabó el romance, reapareció Keiko Fujimori, anuncian candidatura, pide cabeza de ministros y los medios de comunicación, vaya sorpresa, empiezan a presentar denuncias contra el régimen. Yo soy Paco Pérez García, @Paco al Sur en todas las plataformas de redes sociales y como siempre les doy la bienvenida y los invito a colaborar con nosotros también a través de nuestras cuentas en Yape y Plin. A quienes nos ven en YouTube, aquí pueden encontrar los códigos respectivos, o también a quienes nos escuchan lo pueden hacer a través del 993-898-570. Su aporte es invalorable para nosotros para poder continuar con este trabajo, con este proyecto de periodismo independiente de Espacio Libre y Media Podcast Paqui Comunicaciones. Le damos la más cordial bienvenida y reiteramos entonces el saludo. Iniciamos esta jornada comentando lo que veníamos señalando hace unos instantes. Se acabó el romance, murió la flor, como dice la canción. Eso parece ser lo que está ocurriendo ante el retorno de Keiko Fujimori. Recordemos que hace algunas semanas atrás la señora Keiko Fujimori había anunciado que estaba sometiéndose a una situación, a un proceso de vista, porque aparentemente tendría un tumor que podría resultar en alguna enfermedad cancerígena. Felizmente, el tumor que tuvo fue extraído con éxito, no había ningún riesgo de cáncer, pero sí se le recomendó un tiempo de descanso médico que la señora Fujimori aprovechó también para seguramente alinear algunos temas y afilar algunas armas con las cuales ha salido esta semana. Pidió la cabeza de varios ministros, entre ellos la ministra de Salud, y finalmente el gobierno optó por cumplirlo. La señora Rosa Gutiérrez renunció en mensaje ante el Congreso de la República, al que fue invitada, no se logró la interpelación, fue invitada a informar sobre la situación del dengue y ahí anunció que estaba presentando su carta de renuncia y el gobierno de Dina Boluarte y Alberto Tarola lo aceptaron la misma noche del jueves, según sus cuentas de Twitter. Keiko Fujimori ha regresado, ha desenvainado la espada, ha pedido cabezas, ya le van entregando una, y en una jornada de presencia en varios medios de comunicación, con entrevistas tan solícitas como la de Mávila Huertas en el Canal 5, en Panamericana Televisión, terminó pues hablando nuevamente del fraude, terminó hablando del adelanto de elecciones, ha dicho que es una cuestión que está latente, no que se haya enterrado, que es uno de los pedidos que había tenido Fuerza Popular desde el momento que ingresó Dina Boluarte, y ha cuestionado también el manejo de algunas situaciones como el caso del dengue en este gobierno y en este régimen. El fujimorismo reactivado aparentemente estaría rompiendo palitos con el gobierno, y tengan en cuenta que el fujimorismo va a estar seguramente metido o pendiente en lo que podría ser una elección de una nueva mesa directiva en el Congreso de la República. Importantísimo si es que el fujimorismo y un sector importante de la derecha decide darle la vuelta o sacar a Dina Boluarte y declarar su vacancia, no solamente por rescatar el tema del Club Apurímac, sino también posiblemente por estas denuncias en el caso de manejo, en el caso de violaciones a los derechos humanos, aunque quién sabe si esta carta pueda ser usada o no por el fujimorismo, donde hay ropa tendida, pero bastante. Vamos a ver qué ocurre más adelante. Continúan las protestas en regiones. Hermoso lo que ha ocurrido este fin de semana en el Cusco. Manifestaciones culturales importantísimas, de las cuales vamos a hablar y comentar también más adelante aquí en nuestro podcast Se Tenía que Decir.
¿Estás buscando una manera efectiva de comunicarte con tu audiencia y aumentar la visibilidad de tu empresa? Media Podcast es una productora de podcast para empresas y organizaciones con más de 5 años de experiencia en la producción de podcasts periodísticos, noticiosos y de negocios. Nuestro equipo ha desarrollado podcasts en organizaciones del Estado, empresas e instituciones. Además, contamos con especializaciones en producción de podcasts en Argentina y Alemania. Trabajamos para ofrecerte producciones de alta calidad. En Media Podcast nos apasiona contar historias que conecten con todas las audiencias. Creamos podcasts que informan, entretienen y aportan. Nuestros podcasts están disponibles en diferentes plataformas de streaming, lo que significa que tu audiencia podrá acceder a ellos desde cualquier lugar y en cualquier momento. ¿Quieres llevar la comunicación de tu empresa al siguiente nivel? Búscanos en redes sociales como Media Podcast PE o escríbenos al 992-753335. Contáctanos hoy mismo para saber cómo podemos ayudarte. Media Podcast. Tu marca, tu mensaje, tu podcast. Y continuamos en nuestro podcast Se Tenía que Decir. Ingresamos a nuestra sección Los Bytes con el análisis de los hechos que han marcado tendencia durante esta semana. Extractos de video, imágenes, audios que nos cuentan parte de las noticias que han generado diversas situaciones, diversas sensaciones, molestia, bronca, indignación también por lo que viene ocurriendo en nuestra coyuntura nacional. Arrancamos en primer lugar con la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. El semanario Hildebrand en sus 13 publicó a través de sus redes sociales y un informe dentro del mismo semanario, parte de lo que fue la presentación de la ahora fiscal Patricia Benavides, sustentando un análisis de un caso penal durante 20 minutos. Esto forma parte de la evaluación que hace la Junta, que hizo la Junta Nacional de Justicia, a los candidatas que estaban tratando de o estaban postulando al cargo de fiscal de la Nación. El 4 de mayo del 2022 a las 9 de la mañana empezó esa evaluación y realmente lo que la ahora fiscal Patricia Benavides hace es lamentable. No hay forma de continuar una sustentación de la manera en que la fiscal Patricia Benavides lo hizo y supuestamente con temas que ella debería dominar y debería conocer. Escuchemos parte de lo que fue esta disertación de la ahora fiscal Patricia Benavides ante el Comité Evaluador de la Junta Nacional de Justicia. También tenemos el hecho de que el tema, el que toda persona, el Estado, reconoce que la dignidad humana a través de la dignidad es un derecho principio por el cual abarca todos los demás derechos, o sea, de ahí parten los demás derechos. Y uno de los derechos que tenemos es la libertad a ejercer nuestra profesión. Pero eso sí, profesión que se debe ejercer dentro de los cánones establecidos, donde lo que está permitido pues no nos prohíbe en función de lo que debemos hacer, lo que está permitido y evitar lo que está prohibido. Entonces, al tener ello, también establecemos de que tenemos otro principio que está dentro del debido proceso, que es el inadmisible, que tiene dos partes, que no se puede ser sancionado por el mismo hecho o no puede ser procesado. O sea, la ahora fiscal tenía 20 minutos para analizar un caso penal. Utilizó casi 15 minutos del tiempo que se le había dado, o sea, dejó 5 minutos sobrando y pierde el hilo en varios momentos de la exposición. La idea de esta evaluación es que los candidatos, las candidatas, mostraran sus conocimientos jurídicos, ¿no es cierto?, respecto a estos casos. Sin embargo, la hora fiscal pierde el hilo, como decíamos, en varios momentos
de la evaluación. Los jueces, en este caso los abogados Daniel Ulloa y Vicente Cairampoma, tenían como función evaluar la capacidad analítica, argumentativa y de motivación de cada uno de los postulantes. La ahora fiscal quedó cuarta, en cuarto lugar, luego de la presentación de 13 postulantes. Se sabe, según ha señalado el semanario Hildebrand en sus 13, que Cairampoma no firmó su evaluación, siendo la primera vez que esto pasaba. No se sabe si fue porque no consideró oportuno señalar una evaluación, fue un caso de negligencia, no se sabe exactamente qué fue lo que ocurrió, pero lo que sí se ve y lo que sí se escucha, lo que sí se nota es que la fiscal de la Nación no solamente ha perdido tesis, porque no sabemos dónde andan sus tesis, sino que adicional a ello, su capacidad argumentativa pues resulta poco más que complicada y lamentable. Esta es la fiscal que actualmente tiene en sus manos el destino de la señora Dina Boluarte. Vamos con el siguiente video para comentar lo que ha ocurrido en el Cusco. Este mes de junio es el mes jubilar del Cusco, el día 24 se celebra ya la fiesta del Inti Raymi y como parte de las actividades se desarrolló un desfile y entre los carros alegóricos circularon varios que estaban definiendo una protesta contra Dina Boluarte. Entre ellas, una que ha circulado a través de redes sociales, esta imagen apodada La Descarada, que retrata a una mujer con cuernos llevando una banda presidencial y siendo manipulada como si fuera un títere, por una mano misteriosa, además que está rodeada de restos y cráneos humanos, simbolizando a las víctimas del régimen Boluarte Otárola. El gobernador regional del Cusco, al ser interrogado por la prensa cusqueña, no ha sabido cómo responder y más bien quería que ya no le preguntaran porque recordemos que él tiene cierto respaldo o apoya de alguna forma al régimen de Dina Boluarte. Vamos con las imágenes de lo que ha venido ocurriendo en el Cusco esta semana, en estas movilizaciones, estas imágenes que trae el medio Cusco al Día. Yo que el derecho a la protesta inclusive es un derecho constitucional. La protesta hecha arte retumba el día de hoy desde la plaza principal del Cusco. ¿Cómo dice? La protesta hecha arte. Mira, acá no lo he visto yo tanto como una protesta, es un homenaje a nuestro pueblo. Pero no ha visto la imagen de La Descarada, señor alcalde. He visto de todos he visto. Sí, ¿Qué le pareció esta imagen? Sí, bien graciosa. Gracias. ¿Por qué cree que ha sido graciosa? Claro, porque en verdad sabe que es una forma de, como le digo, es una forma de decirle también el sentimiento de cada uno, ¿no? O sea, hay que respetar eso, yo respeto. Y debajo de La Descarada había como 70 cráneos. Varios calaveras había, sí, efectivamente. Esa es la protesta convertida en arte, parte de los estudiantes. Es cierto también. Por favor, claro. Pero no hagamos ver solamente eso. Pero eso es lo que está generando tendencia. Lo que pasa es que hay un grupo de prensa que solamente se enfoca en eso nada más. Y no ve el resto, o sea, no ve. No, hemos transmitido en vivo, señor alcalde. Hemos transmitido en vivo todo el desfile, tanto para el Facebook como para el TikTok. Pregunta, señor. 30 alegorías. Una de ellas de protesta, por supuesto que respetamos, no estamos en contra. No había una, había más de una, señor alcalde. Que ya es viral a nivel internacional, le cuento. Está bien, qué bueno que sea así. Por favor, déjenme de preguntar esas cosas. Le faltó decir corregimos, alcalde del Cusco, Luis Pantoja Calvo, a quien no le hizo mucha gracia la expresión ciudadana. Y corregimos también el medio del cual nos trae este video, es Cusco en Portada. Y impecable trabajo el que viene haciendo la prensa regional, también dicho sea de paso, al cubrir las movilizaciones, las protestas y este tipo de manifestaciones culturales que también demuestran que la gente no respalda para nada a Dina Boluarte. La Descarada no solamente es la única imagen que ha venido circulando, ha circulado otra también de José María Arguedas, simbolizando la imagen del Jaguar Fiesta, ¿no es cierto? En donde José María Arguedas monta un toro que está al mismo estilo que lo hace el cóndor de Jaguar Fiesta, monta un toro que está también siendo sostenido en su momento por Dina Boluarte, además, obviamente, pues, de las figuras y restos humanos que se ven alrededor. La protesta se expresa de diversas formas y la cultura y el arte es una de ellas, y el arte no debería ser descuidado, cosa que, hablando del arte, también está ocurriendo con las escuelas superiores de arte, la de danza, la de bellas artes
y alguna más que también ahí ahorita no la recordamos, pero que se está disminuyendo su presupuesto y esto está poniendo en riesgo a estas escuelas de desaparecer. En el Twitter de Espacio Libre hay un video que ha publicado la Escuela Nacional de Bellas Artes haciendo varios detalles respecto a esta situación que podría poner en riesgo a las escuelas nacionales de arte en nuestro país. Vamos con el último byte y este tiene que ver con Arturo Orellana, actual presidente de Salud, quien no solamente está en la mira por el festejo del Día del Padre en la sede central, con la presencia de Juliana Rengifo y un grupo de bailarinas. Celebraron a los papás, pero con todo ese día. Sino que hay una denuncia en su contra que ya fue presentada hace bastante tiempo. Esta se realizó en el año 2015, cuando el ciudadano Cristian Guerrero acusó a Arturo Orellana de cometer negligencia médica al dejar una gasa quirúrgica dentro de su cuerpo durante una operación, lo cual resultó después en la extracción de gran parte de su estómago. Esta denuncia llegó hasta la Superintendencia de Salud, hasta su salud, en donde se ha confirmado la mala praxis y se sancionó al centro de salud en el cual estaba Orellana en ese momento. Sin embargo, actualmente Salud está negando las acusaciones. Veamos parte de lo que fue, o escuchemos parte también de lo que fue este reportaje emitido por Latina este fin de semana. Es espeluznante. El supuesto tumor de 15 por 12 por 9 centímetros resultó ser un trozo de gasa quirúrgica enrollada que extendida medía 34 por 15 centímetros. Entonces Cristian recordó la cirugía del 2015 y ató cabos. Una gasa quirúrgica que se había encapsulado en mi organismo, ¿no? Se encontraba enrollada y se había encapsulado en mi estómago. ¿Esta gasa ha podido entrar de alguna otra manera a tu organismo? Definitivamente no. Todo fue por la operación que me realizó el doctor Orellana, ¿no? En el 2015. El doctor Orellana, al que alude el denunciante, es nada menos que el actual presidente ejecutivo de Salud, Arturo Orellana Vicuña. 2015 se presentó esta denuncia ante su salud y actualmente ha sido reflotada. El Salud ha negado las acusaciones y ha señalado que es imposible que una gasa de estas dimensiones ingrese por el instrumento utilizado en la cirugía y alegan también que no hay evidencia de que Orellana haya sido el médico principal en dicha intervención. Sin embargo, el reporte de Latina demuestra todo lo contrario. Estará también con las horas contadas el presidente de Salud, porque recuerden que adicional a ello está el tema también del pago irregular que se habría realizado a una empresa por la compra irregular de pruebas rápidas durante el régimen de Martín Vizcarra y que actualmente el exministro de Trabajo junto con Alberto Tarola habrían movido algunas fichas para que a Arturo Orellana desembolse el pago respectivo, según la investigación que también ha sido publicada este fin de semana por el diario El Comercio. Así que también en Salud se cuecen varias cositas en las cuales habrá que seguir analizando, investigando y dando a conocer. Estos fueron los bytes aquí en Se Tenía que Decir. Bien, continuamos aquí en nuestro podcast Se Tenía que Decir. Estamos en la sección La Conversa para conversar con José Alejandro Godoy. Él es analista político y con él vamos a dialogar, a conversar a propósito de la coyuntura y lo que se está presentando un poco en este panorama del cual veníamos conversando, el cual veníamos comentando. Se ha acabado la alianza tácita o directa entre el fujimorismo con Dina Boluarte. La reaparición de Keiko Fujimori es una casualidad que coincide con cambios en el gabinete ministerial y las denuncias periodísticas que empiezan a aparecer nuevamente contra el Ejecutivo en los programas periodísticos. Conversamos de esto con Alejandro Godoy. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Paco, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bien, ¿en qué estamos? Estamos ante una reaparición de Keiko Fujimori, anuncio ya previo a una candidatura o se ha roto una alianza. ¿Cómo analizamos esta figura, esta imagen que se está forjando actualmente en el régimen con Dina Boluarte? O sea, yo lo que creo que está ocurriendo es que Keiko Fujimori está viendo todas las opciones de medir hasta dónde una candidatura suya puede ser la candidatura del bloque de derecha, ¿no? Porque por un lado dice, oculta que quiere ser candidata, por otro lado dice, quiere una candidatura de consenso,
¿no? Pero es evidente que ella considera que está en mejor posición que Rafael López Aliaga y que otros personajes de ese sector para ser quien encabece la fórmula presidencial, ¿no? Ella dice, yo tengo un partido armado, tengo representantes de todo el país, tengo la posibilidad al mismo tiempo de hablarle al sector AB que al sector DIE, no tengo ningún problema en pasar de un lenguaje a un lenguaje mucho más popular y por momentos mucho más populista, ¿no? Y yo ya tengo experiencia, ¿no? Claro, experiencia en perder también, pero tiene experiencia en campañas electorales, ¿no? Entonces, lo que ella dice es, yo aquí estoy, además, y con esto se comienza a desmarcar de Boluarte. Obviamente no lo puede hacer en temas de derechos humanos porque ahí el fujimorismo tiene ropa tendida de sobra, ¿no? Entonces, digamos que un pronunciamiento de la señora Fujimori respecto de los muertos durante las protestas entre diciembre y el verano de este año, pues sería un poco como meter la soga en la casa del ahorcado de un lado y del otro lado implicaría una serie de reclamos del tipo, oye, tú estás hablando de los muertos de Boluarte que de los de tu papá, ¿no? Entonces, ella no puede hacer eso. Pero sí se puede comenzar a desmarcar en aquello que es muy evidente, ¿no? No solamente hay un problema de legitimidad de la presidenta Boluarte por todo lo que tiene que ver con las protestas sociales, las vulneraciones de derechos fundamentales, sino también hay un problema claro y notorio de gestión. Entonces ella se va a comenzar a desmarcar por el tema de la gestión, pide la cabeza a 4 ministros, ya le han conseguido una, que es la ministra de Salud, que era evidente que se tenía que ir luego del pésimo manejo del dengue, ¿no? Y va a ir en esa línea, ¿no? Va a ir en esa línea de, oye, yo tengo 22 votos en el Congreso y esos 22 votos pueden estar dispuestos a censurar ministros si se quieren. Ahora, precisamente ese pedido, ¿no? Esa salida en esta conferencia que digamos, marcó, ¿no es cierto?, un momento dentro de este régimen y que ha significado aparentemente una ruptura en la cual están diciendo a Boluarte, oye, lo que mencionas tú, ¿no? Tenemos esta cantidad de congresistas, podemos censurarte ministros, como también podemos reactivar seguramente algún caso que fue oculto en su momento, que fue cubierto en su momento, el caso del Apurímac, básicamente, que es esa cuerda que pende sobre la cabeza, esa espada que pende sobre la cabeza de Boluarte. ¿Es tan así? ¿Hay un mensaje directo para decirle a Boluarte, ya no nos eres útil? ¿Se está acabando este romance entre este sector fujimorista, la derecha y Dina Boluarte? Yo creo que parte sí, ¿no? O sea, no solamente es el tema del Club Apurímac. O sea, hay que recordar que hay un conjunto de denuncias, además se ha sumado una más, está el día de ayer en Cuarto Poder, respecto del tema de manejos de financiamiento de campaña electoral, ¿no? Y como ya sabemos, todos los financiamientos irregulares después del 2019 son delito, ¿no? Entonces ahí la señora Boluarte la tiene bien complicada luego de esta denuncia, además de este dueño de Grifo, ¿no?, que aparentemente le llenaba los tanques a varios de los carros de la comunidad Boluarte, ¿no? Que eso se suma a otras cuestiones que han ido apareciendo. Es decir, no solamente es el Club Apurímac, es también esto, que es concreto. Súmenle a eso esta denuncia, digamos, que podríamos decir que no queda tan clara sobre la posible participación del presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarola, todo este rollo de este pago de por pruebas rápidas a salud que había quedado como parte de un laudo arbitral, ¿no? Y claro, lo que uno comienza a ver es que medios que, digamos, se habían puesto de perfil respecto de lo ocurrido durante el verano, ahora más bien critican a Boluarte, critican a Otárola por amenazar a la prensa. Entonces, digamos, yo creo que no solamente es un cambio en la señora Fujimori, yo creo que hay un cambio en buena parte de un sector que ha sostenido a la señora Boluarte, que se da cuenta, este sector, de que si ellos continúan en una línea más oficialista, se van a quemar, ¿no? En el caso de los medios, se van a quemar porque van a quemar su credibilidad, ¿no? El informe del reporte del Instituto Reuters de la semana pasada va en la línea de que efectivamente había una fuerte caída de credibilidad y ahí el más afectado es el Grupo Comercio, ¿no? Y del otro lado,
como bien se ha dicho, ¿no? En elecciones desde el 2019 para adelante, salvo en Paraguay, en donde el Partido Colorado es absolutamente imbatible, en todos los demás, los oficialismos o lo que era percibido como oficialismo pierde, ¿no? O sea, en el caso peruano, recuerda que el presidente era Sagasti, ¿no? Y más allá de que Julio Guzmán era un mal candidato, todo el sector percibido como un sector centrista, republicano, es el que termina perdiendo la elección, ¿no? En detrimento de dos candidaturas mucho más a los extremos, ambas con tendencias claras y notoriamente autoritarias, ¿no? Y esas son las que pasan finalmente a la segunda vuelta, ¿no? Entonces, si Boluarte se queda en el poder y tienes además un presidente o todo un conjunto de personas que está sosteniendo esto, que están en el lado de la derecha, pues lo más probable es que ese sector no gane las próximas elecciones si es que no hace un rápido deslinde con Boluarte. La denuncia que ha salido contra Alberto Tarola, más allá de los casos también de derechos humanos que lo implican, esta denuncia por el pago irregular a salud, ¿va a significar una caída de Otárola o él todavía tiene cierto margen, cierta fuerza para seguir actuando al frente del Consejo de Ministros y como un cogobernante, ¿no? Porque se nota que hay una mano ahí de cogobierno entre Boluarte con Alberto Otárola, o esta denuncia ya le puede significar una bajada de dedo a... No, yo creo que él tiene aire. Yo creo que él tiene aire y tiene la confianza de no solamente ser el presidente del Consejo de Ministros de la señora Boluarte, no solamente ser la persona con más experiencia política en ese gabinete, sino que además de todo es el abogado de la señora, ¿no? Entonces, si tú tienes o tú reúnes esas tres características, tu permanencia en el gabinete está asegurada hasta el final, salvo que salga algo mucho más contundente, ¿no? O sea, lo presentado ayer creo que no es suficiente como para sacarlo del cargo. Creo que sí amerita que el señor presidente del Consejo de Ministros dé una explicación respecto de este pago, pero más allá de eso, pues yo creo que la salida del señor Otárola está todavía muy lejana. O sea, si se va a Otárola va a ser muy probablemente cuando el señor Boluarte se vaya. Porque él también ha salido a negar el tema, ¿no? O sea, ha dicho, no ha habido ningún diálogo, no ha habido ninguna coordinación, y en todo caso le lanza la pelota a la gente, al presidente de salud. Ahora, en medio de este panorama, el actuar del Congreso, un Congreso que también trata de sacar normas en beneficio propio, que trata de satisfacer a sectores que le son necesarios y que está de alguna manera también protegiendo todavía a este régimen. Sin embargo, se viene cambio de mesa directiva. ¿Cómo está o cómo analizas tú el panorama respecto a lo que pueda venir en el Congreso respecto a los cambios en la mesa directiva? ¿Una continuidad, Alba, Williams, algo que pueda continuar con esto? ¿O más bien el sector, entre comillas, de oposición, que podría ser este bloque medio raro de izquierda, podría tener alguna posibilidad de asumir el cargo junto con la gente de Acción Popular, este bloque de los niños, etcétera? ¿Cómo lo analizas por ahí? A ver, es que todavía no queda claro quiénes se van a presentar de candidatos a la mesa directiva y sobre esto ha habido conversaciones de todo tipo, ¿no? El fujimorismo y Alianza para el Progreso son un bloque en muchas cosas en el Congreso, por tanto ellos podrían proponer tranquilamente una candidatura conjunta a la presidencia del Congreso, ¿no? Probablemente. Claro, el problema para APP es que luego del fiasco de Lady Camones y luego de los problemas de Mochasueldos es bien complicado que alguien de esa bancada pueda presidir el Congreso, ¿no? Pero podrían buscar, por ejemplo, a Podemos, ¿no? Y entre ellos tres armar probablemente una lista y ir por ahí, ¿no? El bloque más duro, que es este sector de Acción Popular más a la derecha, junto con Renovación Popular, junto con Avanza País, claro, yo dudo mucho de que Williams se presente a la reelección, les ha ido muy mal, él mismo ha desfigurado su perfil de militar, poniendo orden, él ha concedido de todo, y el desprestigio al Congreso además se ha incrementado durante su gestión. No era precisamente el mejor con la señora Alba, pero con Williams ha quedado todavía peor. Entonces yo creo que si ese sector quiere aspirar a tener algo, probablemente van a tratar de buscar
otro tipo de candidatura, no va a ser Williams, ¿no? Y el problema con el bloque de izquierda es que uno no sabe si es que se va a mantener incólume, ¿no? O sea, con Perú Libre nunca se sabe, porque Perú Libre es capaz de negociar, por ejemplo, una lista por Renovación Popular y con ese sector tranquilamente, ¿no? A cambio de tener un cupo en la mesa, no tendrían ningún problema en hacerlo, ¿no? Y el otro lado, claro, el problema con el bloque de izquierda es además, bueno, finalmente, ¿quién preside o quién puede ser potable para no solamente sacar votos, por ejemplo, de los niños, sino votos de Podemos o de otros bloques mucho más pequeños, tipo Somos Perú, que les permitan tener los votos suficientes para ganar la mesa directiva, ¿no? Entonces, ahí tú tienes, digamos, una cuestión un poco más compleja y complicada de ver qué va a pasar con la mesa directiva. Además, tener una expectativa que el probable presidente o presidenta del Congreso pueda convertirse en un presidente de transición, ¿no? O sea, hay que tomar en cuenta que esa, hoy en día, dado el panorama, es una posibilidad que creo que ha comenzado a incrementarse desde la semana pasada. Pero, sin embargo, Boluarte y Otárola están con este discurso, incluso Otárola lo ha dicho hacia afuera, hacia el extranjero, de que ellos se van a quedar hasta el 2026, o sea que no hay posibilidad alguna de que pueda haber algún adelanto de elecciones. Están así que todavía estemos pensando que el Congreso está apuntando, pensando que algún congresista pueda acceder a la presidencia. ¿Está así el panorama todavía? Sí, yo creo que sí. Y es que, claro, ley de adelanto de elecciones no va a haber. Ya, eso olvidémoslo. Pero vacancia de Boluarte sí. Y eso sí implica un adelanto del calendario electoral, muy probablemente ya con una bicameralidad aprobada, por eso están tan desesperados en obtener ese voto 87 para aprobarla, ¿no? Y obviamente con eso la posibilidad de reelegirse, ¿no? Entonces yo creo que por ahí están yendo un poco las cosas, que creo que al final Boluarte ya no les es funcional, por lo menos ya algunos de ese sector, otros no, otros la dudan, otros la piensan, ¿no? Y claro, en esas dudas y en esas divisiones todavía tienen algo de aire. Pero definitivamente la posibilidad de llegar al 2026 es, yo diría, mucho más baja de lo que ellos piensan y consideran. ¿Tiene fecha de expiración este gobierno, crees tú? ¿Ya podemos decir que 2023 es su fecha límite, su fecha de vencimiento? No fecha límite definida, ¿no? No tenemos una fecha libre definida. Pero no llega al 2026. Pero la posibilidad de que no llegue al 2026 es alta, porque tenemos detrás no solamente un conjunto de intereses, sino también una presidenta que no da fuego en nada, ni en gestión, ni en términos de lo que ocurre sobre manifestaciones o responsabilidad social. Entonces las cosas son bien complicadas para él. Ahora, la semana pasada conversábamos aquí en el programa respecto a los pilares que sostienen este gobierno, ¿no? El pilar de la fiscalía es uno, porque la investigación, digamos, que no es tan profunda como se espera o se quiere, y la presidenta se ha paseado, Boluarte prácticamente se ha paseado los días que ha estado yendo para allá, y este pilar del Congreso que también, como mencionas, podría ya empezar a soltarle la rienda. El poder de la calle que debería legitimar o deslegitimar este régimen. ¿Cómo ves tú el poder de las movilizaciones, de las marchas, las protestas, lo que ha habido recientemente el fin de semana en el Cusco, por ejemplo, con muestras artísticas que de alguna manera, sin ser manifestaciones, sin ser marchas, demuestran que hay un descontento fuerte en la gente? Las encuestas también hay que tenerlas en consideración. ¿Qué tanto la calle va a poder ayudar o no a que este gobierno deje o que este régimen deje el poder antes del 2026? Bueno, o sea, las protestas no han cesado, las protestas siguen allí, pero las protestas obviamente no están en los niveles del verano, tanto por el tema de la represión como por cuestiones económicas. No hay un desgaste económico muy serio en el país que es absolutamente inocultable. Yo creo que por ahora las protestas van a continuar en ese nivel, probablemente en el sur van a subir un poco más conforme nos acerquemos al 28 de julio, ¿no?
Además, porque tradicionalmente entre junio y julio siempre hay una temporada fuerte de protestas en el sur del país, ¿no? Desde Toledo para adelante, ¿no? Pero por ahora no se ve algo que pueda articular, por ejemplo, las demandas del sur del Perú con lo que pasa en Lima y lo que pasa en el norte del país, ¿no? En el norte del país tú tienes todas las cuestiones vinculadas a se va a venir un fenómeno del Niño Nuevo, cuáles son las previsiones que se tiene, tienes el problema del dengue, de un lado, y obviamente Lima, que es la que aprueba más a Boluarte, pero tienes un sector creciente que está descontento con Boluarte, ¿no? Y allí, claro, la posibilidad, por ejemplo, una asamblea constituyente no prende tanto, ¿no? Como si en el sur del país. Lo que sí prende definitivamente es la posibilidad de que haya elecciones adelantadas, ¿no? Entonces, si las banderas se acotan y quedan en una sola, probablemente las cosas vayan por otro lado, ¿no? Gobierno de transición con un presidente o presidenta del Congreso que pueda venir a partir de julio de este año, elecciones adelantadas porque no va a haber de otra, con los mismos candidatos. ¿Cómo ves este panorama? Verónica Mendoza, Keiko Fujimori, por ahí, Antauro Humala, no sé. O sea, es básicamente el mismo elenco, son básicamente las mismas reglas, o sea, no vamos a esperar algo mejor que lo que tenemos, por lo menos sustancialmente, ¿no? Y va a depender mucho de quién haga una mejor campaña, quién pueda conectar más con determinadas banderas. Hay candidaturas que efectivamente tienen un desgaste fuerte, Verónica Mendoza, el propio Antauro Humala, la propia Keiko Fujimori, ¿no? López Aliaga quisiera que las elecciones fueran en el 2026 para tener algo que seguir en una gestión que hasta ahora no recibe nada, ¿no? Tienen hasta algunos partidos que se acaban de reinscribir, como el APRA, tienes otros que recién se han inscrito, como el partido de Pedro Cateriano, ¿no? Entonces, claro, también va a haber algunos que van a apostar a ver cómo les va, ¿no? Entonces, no, es demasiado pronto para decir qué podría pasar en una elección como esa, ¿no? Porque al final las cuestiones son distintas. Panorama complicado el que se nos pinta para más adelante. En todo caso, queda muy claro varias cosas, ¿no? Un desgaste en candidaturas, un desgaste en el régimen de Boluarte y unas movilizaciones que están ahí de manera latente. Difícil hacer algún tipo de análisis más allá de lo que pueda ocurrir de aquí a julio, agosto de este año. O sea, sí, no se puede proyectar más allá de eso. No hay mucho más. O sea, en realidad, este es un país en el cual incluso proyectar lo que va a ser la siguiente semana es complicado, ¿no? O sea, la semana pasada nadie tenía el radar de que Keiko Fujimori iba a salir con esta suerte de mini mensaje a la nación pidiendo 4 cabezas, que además ya le iban a conceder una, que entrar en un rush de entrevistas, ¿no? Entonces, digamos que no es que uno pueda prever del todo qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Menos aún en un país tan poco institucionalizado como el nuestro, ¿no? Para finalizar, José Alejandro, en medio de esto tenemos una situación de casos emblemáticos de corrupción. El caso Lava Jato es un caso que está ahí todavía dando vueltas y con una fiscalía que, digamos, tampoco se le ve muchas luces de querer defender este proceso, de querer defender este trabajo, además de algunas falacias, algunos errores que también se están cometiendo dentro del mismo equipo especial. ¿Cómo vislumbras este caso, este tema del caso Lava Jato y de los personajes que por ahí están implicados, ¿no? El caso Toledo, Humala, Villarán, ¿cómo se perfila ese panorama ahí? Son casos algunos de los cuales van a avanzar muy rápido, ¿no? O sea, el caso Toledo yo creo que prácticamente está definido, yo creo que el caso de Susana era lo mismo, ¿no? En el caso de Ollantumala y Nadine Heredia todo dependerá de la valoración probatoria al final. Yo creo que el caso de Keiko Fujimori también es un caso en donde la posibilidad de condena es relativamente alta, ¿no? Entonces, claro, también es cierto, y esto es un poco también algo que preocupa, por ejemplo, el proyecto de bicameralidad, que el proyecto contempla derecho de gracia,
¿no? Entonces la posibilidad ya no solamente no de amnistiar, que ya la tiene el Congreso desde antes, ¿no? Y de hecho Guido Bellido ha dicho que quiere amnistiar a Pedro Castillo por el intento de golpe de Estado, ¿no? Sino también la posibilidad de indultar a alguien o conmutarle la pena o darle el derecho de gracia simple y llanamente para cerrar los casos, ¿no? Entonces, esa posibilidad de tener algún tipo de injerencia mucho mayor del Congreso en el sistema de justicia es algo que yo sí considero que es sumamente peligroso, que es algo sumamente grave y que podría finalmente terminar complicando el caso de Lava Jato. Yo creo que el riesgo del caso de Lava Jato se encuentra mucho más en eso antes que, por ejemplo, lo que pueda ocurrir con los términos probatorios, en donde yo creo que hay casos que están muy fuertes, muy claros, muy fortalecidos y que efectivamente pueden terminar claramente en una sentencia. Muy bien, listo, José Alejandro. Entonces estaremos viendo cómo cambia este panorama y estaremos a la expectativa de lo que pueda ocurrir. Y nada, te comprometemos para conversar más adelante cuando se produzcan algunos cambios o simplemente para seguir analizando esta coyuntura política. Muchas gracias. Por supuesto, gracias, nos vemos. José Alejandro Godoy, analista político, estuvo con nosotros aquí en La Conversa en Se Tenía que Decir. Y entramos a nuestro bloque, el bloque más interesante. No, pollo. Va. Vamos en 3, 2, 1, va. Y entramos ahora a nuestro bloque pese a todo positivo. El espacio donde tomamos un respiro, tomamos un aire y le contamos a la gente alguna noticia positiva en medio de tanta circunstancia complicada en nuestra coyuntura nacional. Y viene desde el ámbito del deporte, viene desde el ámbito del fútbol, aunque por ahí hay que tomar todavía con pinzas esta noticia. Es el primer partido que la selección peruana al mando de Juan Reynoso termina ganando. Está realizando una pequeña gira por Asia y la selección nacional logró una victoria importante ante Corea del Sur durante esta gira. Logró ganar por 1-0 con gol de Brian Reina, jugador de Alianza Lima, quien marcó el triunfo y se destacó antes de este gol una secuencia de 8 pases que culminó en el tanto. Una jugada que desde hace ya bastante tiempo no veíamos en esta selección peruana, que ha traído de retorno a algunas figuras como Cristian Cueva y el mismo Paolo Guerrero, quien retorna a la selección después de un par de años aproximadamente. Después de casi 3 años ha retornado Paolo Guerrero a la selección nacional. Juan Reynoso, entrenador de la selección, aprovechó también para probar diferentes sistemas de juego y en estas pruebas es donde un poco decayó también la regularidad que estaba teniendo en parte del encuentro la selección nacional. La idea es ir probando figuras, es ir probando esquemas para lo que serán las eliminatorias al Mundial 2026. Este partido ha sido hasta ahora el mejor partido en lo que va de la era Reynoso, pues previamente ya se habían enfrentado a selecciones como Alemania y Marruecos que participaron en el Mundial 2022 sin obtener resultados positivos y mucho menos aún sin haber anotado goles. Y esto es un tema que por fin ya se ha logrado romper. Corea del Sur también participó en el Mundial, aunque se señala que no ha sido el equipo tal cual de Corea del Sur porque hubo varias ausencias, pero en todo caso luego hubo cambios y ahí se vio también el verdadero nivel de Corea del Sur. Perú se enfrenta dentro de unos días contra Japón, que va a ser un rival mucho más difícil y que tiene una fuerte presencia también en el fútbol asiático y por ende también en el fútbol mundial. Vamos a ver de qué está hecha esta selección y si en verdad lo de la semana pasada fue un inicio ya de un proceso en avanzada en su vida, si solamente se ha tratado de un espejismo y vamos a tener que seguir sufriendo para llegar al mundial. Recordemos que la última vez nos demoramos 36 años. Ya vamos un mundial al que no vamos. Entonces ya van 4 añitos que van ahí doliendo y van haciendo sufrir a los hinchas peruanos. Pero como siempre, nosotros decimos, arriba Perú, pese a todo, no solo en el fútbol, sino a todo nivel. Se tenía que decir.
Llegamos al final de nuestro podcast, se tenía que decir, les agradecemos a quienes nos han acompañado en este episodio 21, a quienes nos escuchan a través de su plataforma favorita de podcast y a quienes nos ven a través del YouTube. Les recordamos nuestro número telefónico para presentar temas también y, por qué no, colaborar a través de nuestras cuentas en Yape y Plin, 993-898-570, 993-898-570. Ahí se pueden comunicar con nosotros y también brindarnos sus aportes para poder continuar con este proyecto, y también pueden suscribirse a nuestra cuenta en Patreon, patreon.com/espacio libre 1. Aquí a quienes nos ven pueden encontrar la dirección en la parte de abajo. Yo soy Paco Pérez García, @Paco Alsur, a nombre del equipo de producción de nuestro podcast Se Tenía que Decir. Les agradecemos por escucharnos, por estar con nosotros y nos encontramos la próxima semana. ¡Chau!